Hola, muy buenas. Bueno, este es el último de los vídeos que habíamos hablado en la encuesta de Telegram, en la que, bueno, pedíais un poco que tratáramos un poco el tema de las tablas de Word y con ello vamos a empezar. Para eso tenemos un documento de Word. Para trabajar con tablas hay varias maneras de hacerlo. La primera manera de hacerlo sería insertar y dentro del menú insertar podríamos utilizar la herramienta de insertar tabla, que está aquí arriba en el menú de insertar. Si desplegamos el menú de insertar, podemos hacer dos cosas. Una de ellas, bueno, varias cosas. Una de ellas puede ser dibujar directamente a través del esquema que nos da Word una tabla. Esta tabla tiene 10 columnas por 8 filas. Ese es el máximo que nos permite realizar la tabla. Si queremos hacer una tabla de más número de columnas y más número de filas, pues podríamos utilizar la opción de insertar tabla, ¿vale? Directamente desde insertar tabla saldría este menú y desde este menú podríamos hacer ese tipo de tabla que nosotros quisiéramos, tanto de número de filas como el número de columnas. Por ejemplo, si queremos hacer una tabla de 7 columnas por 4 filas, pues simplemente utilizaría estas opciones de número de columnas, número de filas. Luego tenemos algunas opciones dentro de insertar tabla. En este caso tenemos una opción para poner todas las columnas con un ancho fijo de cada una de ellas. Normalmente está en automático, pero se puede utilizar unas medidas para cada una de ellas. Sería utilizar este menú de aquí para decirle que todas las columnas, por ejemplo, pues que midieran 2 centímetros cada una de ellas. Podríamos hacer también otra opción que sería utilizar el autoajuste al contenido, es decir, que cuando nosotros escribamos se ajuste al contenido escrito dentro de cada una de las celdas y autoajustar a la ventana, que es que ocupe todo el espacio de la ventana. Em, Podemos mantener estas dimensiones que yo he hecho para nuevas tablas, ¿vale? Si marco esta casilla, se marcará y guardaremos estas opciones predeterminadas. En este caso, yo voy a utilizar una tabla de 7 columnas por 4 filas, autoajustando a la ventana, le digo aceptar y aparecerá ya directamente la tabla. Bueno, una vez que tenemos la tabla creada, esta tabla es redimensionable, es decir, se puede cambiar el tamaño de la tabla en sí, como si fuera una cuadrícula. Para utilizar esta tabla podemos manejarla desde estos puntos que tiene en la esquina inferior derecha. Es la que nos permite ampliar la tabla. Si hago clic en este cuadradito de la esquina, podemos ampliar la tabla. Y tenemos otro tipo de herramienta para mover la tabla, que sería este botón de aquí, en la cruz, justo en la esquina inferior y superior izquierda, que es la que nos va a permitir poder mover y desplazar la tabla del sitio. Por ejemplo, si quiero centrarla, pues simplemente tengo que pinchar en este controlador o selector de tabla y haciendo clic en ella directamente también seleccionaría toda la tabla. Bueno, una vez que nosotros insertamos una tabla, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Word habilita dos pestañas nuevas. Estas pestañas que habilita se llaman diseño de tabla, por un lado, y disposición de tabla, ¿vale? Estas serían las dos herramientas para trabajar con ella. La primera que nosotros nos podemos encontrar sería el diseño de tabla. Esta es la primera herramienta que nos va a dar una serie de herramientas para trabajar. Una de ellas sería estilos de tabla. Este estilos de tabla lo que nos va a permitir es, bueno, utilizar un estilo ya predeterminado de Word. Puedo utilizar, por ejemplo, cualquiera de estos estilos. Aquí hay un amplio abanico de posibilidades para poder trabajar con estilos de tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos un estilo concreto, pues utilizaría este, por ejemplo, tabla con cuadrícula 4 énfasis 1. Todas tienen su nombre. Aplicaría este estilo a la tabla y ya directamente se podría cambiar el color, el formato de la tabla. También tenemos herramientas, estas 6 herramientas que están en la parte izquierda, que tienen que ver con el formato y que tienen que ver un poco con el estilo de tabla que nosotros hemos elegido. Por ejemplo, si nosotros queremos la fila de encabezado, pues la podemos quitar o poner en cualquier caso. En este caso, si la ponemos, nos pone este color azul oscuro. Si nosotros queremos primera columna, pues nos aparecerá también las herramientas de primera columna. Eso quiere decir, de esta columna aparecerán en negrita.
Fila de totales, última columna, fila con bandas y columnas con bandas. Bueno, si queremos matizar un poco esta tabla y este formato que tiene, pues puedo utilizar estas seis opciones de estilos de tabla. Por ejemplo, si queremos las columnas con bandas o si queremos las filas con bandas. Todo esto se puede personalizar. Una de las filas que aparece es fila de totales. En este caso nos aparecerá esta fila nueva en la parte de abajo de la tabla y la que nos va a permitir en una tabla que tenga diferentes tipos de números poder utilizar una herramienta de suma dentro de la propia tabla. ¿Vale? Estas serían las herramientas de estilos de tabla. Y luego, claro, tenemos las opciones de personalizar. Es decir, hay algunos elementos que no me interesan o que quiero cambiarlos de algún modo, pues entonces tendría que utilizar las herramientas que están en la parte de la derecha de este panel. Acordaros que estamos en diseño de tabla y que serían todas estas herramientas de aquí de la derecha, que serían por un lado el sombreado, este sería el sombreado, y luego los estilos de bordes. Toda esta parte de aquí sería para el borde, para los bordes de la tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar este color de fondo de esta celda o de estas celdas, tendría que seleccionar estas celdas, irme a sombreado y ponerle un tipo de sombreado, por ejemplo el blanco o por ejemplo otro color, por ejemplo el verde, y directamente sombrearía estas celdas de esta tabla. Para ello tengo que seleccionar, ¿vale? Acordaos que siempre tenemos que seleccionar todas las celdas, que en este caso sería hacer clic y arrastrar. Seleccionaríamos la primera de las filas y podríamos cambiarle el color, por ejemplo, el sombreado. Y también podemos cambiar los bordes. Por ejemplo, si yo quiero cambiar los bordes de toda la tabla, utilizaría los estilos de borde. En este caso, podríamos utilizar estos estilos de borde que ya predeterminadamente nos da Word. En este caso, pues un color doble, por ejemplo, este color doble verde y dónde queremos aplicarlo, ¿no? Este tipo de borde, grosor del borde, grosor del borde, color de la pluma, un color verde, por ejemplo, oscuro, y dónde aplicar estos bordes. Por ejemplo, si quisiéramos aplicarlos solo a los bordes externos, pues le aplicaríamos, ¿veis? Bordes externos y le aplicaría estos bordes dobles que le acabo de configurar. Esa sería una de las opciones para cambiar los bordes. Otra opción de cambiar los bordes sería utilizar, por ejemplo, esta herramienta de bordes y dentro de bordes podría utilizar bordes y sombreado. Esta última opción nos va a permitir también personalizar, ¿veis? Con este panel esos bordes que tenemos seleccionados. En este caso, como yo tengo seleccionado toda la tabla, pues entonces el borde va a aplicar a toda la tabla. Por ejemplo, si quiero bordes discontinuos, dentro de los interiores, pues simplemente le diría que los bordes interiores dentro de la maquetación fueran discontinuos, le diría aplicar a la tabla y le diría aceptar, de tal manera que fijaros todos los bordes acabarían con una línea discontinua. Y luego tenemos otra opción que se llama copiar borde. Esta opción de copiar borde lo que nos va a permitir es aplicar un borde concreto a un tipo de celda o a un tipo de línea, tanto de fila como de columna. Entonces, en este caso tendría que elegir un tipo de borde. Por ejemplo, utilizaría un borde de línea fina. En este caso, utilizaría un punto y medio. Le podría un color de pluma. En este caso, el color de pluma sería, yo qué sé, un color violeta. Y este copiar borde lo que lo que nos puede interesar es para esto, ¿no? Para que salga un plumero, una pluma, para que nosotros podamos dibujar. Por ejemplo, que este borde de aquí, dibujando este borde, pues directamente aparecería esa línea fina de color violeta donde yo haga clic o arrastre esa pluma para poder hacerlo. Por ejemplo, si nosotros queremos todas estas filas, pues las voy dibujando con esta pluma y esta es otra manera de poner los bordes de la tabla. Todas estas herramientas tienen que ver con el diseño de la tabla. Luego hay otras herramientas también que podemos utilizar que no tienen que ver con el diseño, sino que tienen que ver con la disposición de la tabla. Bueno, voy a borrar todos los datos que tengo en la pantalla. Me voy a quedar con esta opción que se llama disposición de tabla y voy a ver las herramientas que se pueden utilizar dentro de esta disposición de tabla. Aquí, que hay bastantes preguntas también en alguno de los test de las oposiciones, nos pueden preguntar cualquier tipo de estas herramientas, para qué sirven las herramientas, cómo se pueden utilizar, dónde están esas herramientas. Bueno, todo lo que tiene que ver disposición tiene que ver con diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, si nosotros queremos herramientas de tabla, que estaría en esta parte de la ventana. Si queremos dibujar,
si queremos herramientas de filas y columnas, si queremos herramientas de combinación, tamaños de celda, alineaciones y datos. ¿Vale? Estas serían un poco las herramientas de disposición de tabla. Están agrupadas por categorías o por grupos y cualquiera de ellas podemos utilizarla para poder trabajar con la tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar las herramientas de tamaño de celda, que sería esta opción de aquí, tamaño de celdas, entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Por ejemplo, nos podemos encontrar con herramientas que nos permitan cambiar los anchos y los altos de la tabla. Yo particularmente soy muy partidario de seleccionar estos elementos de la tabla. Me voy a quitar un momentito el copiar borde que lo tengo seleccionado, me voy a ir a disposición de tabla y una vez que tengo seleccionada toda mi tabla, ya la tengo seleccionada, aquí puedo cambiar el alto y el ancho todo a la vez. Por ejemplo, podríamos cambiar el alto de cada una de las filas todas a la vez. Sería, por ejemplo, ponerles 2 centímetros a cada una de ellas. Fijaros que cambia todas juntas y luego el ancho de cada una de ellas, pues también lo podemos modificar, por ejemplo, poniéndoles a cada una de ellas también 2 centímetros. Así que ya tengo la tabla de 2 por 2, 2 centímetros de alto, 2 centímetros de ancho. Y una vez que tengo seleccionada todas estas partes de la tabla, también se pueden distribuir las columnas y las filas. Tengo dos botones aquí para distribuir filas y columnas que me van a servir básicamente para que todas las columnas midan lo mismo. Por ejemplo, si yo aquí voy a hacer un calendario de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, esos tipos de columna que hacemos para un calendario, estas columnas que yo acabo de hacer y que he escrito, están autoajustadas normalmente a la ventana. Pero, lo que he dicho antes, se puede cambiar este autoajuste, podemos utilizar el autoajuste al contenido. Fijaros que lo que hace es ajustarse al contenido que nosotros tenemos en cada una de las celdas. Vale, tengo aquí, por ejemplo, celdas sueltas entre jueves y viernes, entre viernes o la última de las columnas de viernes, pues estas columnas también se pueden autoajustar al contenido, ¿vale? Voy a cambiar un momentito viernes, lo voy a pasar a esta columna y me quedaría simplemente, pues, a ver estas dos últimas columnas, pues, por ejemplo, para sábado y para domingo, ¿vale? Acordaros que para trabajar con el teclado podemos utilizar la tecla de tabulador para pasar de celda a celda y la de tabulador para volver hacia atrás, ¿vale? Esto es mayúsculas tabulador. Voy hacia atrás y tabulador voy hacia adelante en la selección de celdas. Una vez que tenemos estas columnas creadas, desde lunes a domingo podemos seleccionarlas, autoajustarlas. Fijaros que yo la tengo autoajustadas al contenido, pero podemos autoajustarlas a la ventana para que se amplíe, para que ocupe todo el espacio de los márgenes de la hoja y también tenemos un autoajuste aquí que nos va a servir para el ancho fijo y este ancho fijo lo que nos va a permitir es que cuando nosotros escribamos dentro de la celda, si tenemos escrito, por ejemplo, domingo y queremos ponerle la fecha del día correspondiente, fijaros que lo que hace es directamente bajar la celda, no se amplía, ¿vale? De tal manera que aquí tenemos controlado que la tabla no se mueva y no aparezcan diferentes tipos de anchos en cada una de las columnas. Para eso sirve este ancho fijo, que es el autoajuste, ¿vale? Entonces, imaginemos que autoajustamos al contenido, cada columna es diferente y si nosotros queremos igualar esas columnas, pues lo que tenemos que hacer es seleccionar estas columnas, irnos a la distribución de columnas y esta distribución de columnas lo que nos va a permitir, veréis hacer un momento, voy a seleccionar toda mi tabla, distribución de columnas y ahora ya sé que todas las columnas miden lo mismo porque lo he utilizado con distribución de columnas. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo el autoajuste a contenido, es decir, que todas las columnas miden lo que mide la palabra que está escrita en la celda, que lo que acabo de hacer, que es distribuir columnas todas de ancho fijo. Para eso tendría que también cambiar el tamaño de la letra. Voy a cambiar un momentito el tamaño de la letra. Por ejemplo, voy a utilizar la letra 8 y una vez que tengo la letra 8 ya sé que todas las palabras están en la misma posición de fila y ahora simplemente tengo que ir a disposición de tabla, distribuir las columnas y ya sé que todas las columnas miden lo mismo, ¿vale? Esas serían las opciones tanto de autoajustar como la distribución de columnas. En la distribución de filas ocurre lo mismo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, unos horarios o una serie
de agenda que tenemos que realizar en cada uno de los días. Por ejemplo, aquí nosotros podemos llamar a clientes. Si nosotros tenemos puesto aquí llamar a clientes y aquí tenemos, por ejemplo, reunión de equipo, ¿qué ocurre con estas filas? Que estas dos filas, llamar a clientes y reunión de equipo, podemos también autoajustarlas. ¿Cómo? Pues como distribuyendo filas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una medida correspondiente, por ejemplo, 1,2 cm, pues desde este botón de distribuir filas, lo que vamos a hacer es que todas las filas, por ejemplo, tanto los días de la semana como las dos filas que acabo de crear de llamar a clientes y reunión de equipo, pues que se distribuyan, ¿veis? Si le doy a distribuir filas, lo que hace es poner el mismo tamaño en todas ellas, ¿vale? Así te olvidas un poco de todas las medidas que puedan tener de alto. Es decir, que se puede configurar o bien por centímetros o bien utilizando los botones de distribuir filas y distribuir columnas. Bueno, le voy a poner a todas la misma medida, 1,5, a este le voy a poner, por ejemplo, 2. Ya lo tengo perfectamente configurado y ahora lo único que tengo que hacer es utilizar algunas herramientas más que necesitamos para trabajar con las tablas. Una de ellas, por ejemplo, sería la selección de las celdas. Si yo, por ejemplo, selecciono la primera fila, que es la que tengo los días de la semana, de este calendario de trabajo, lo que voy a hacer es utilizar otra herramienta que se llama alineaciones, ¿vale? Esta herramienta de alineaciones me va a servir para varias cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar la primera fila de los días de la semana y utilizamos las alineaciones, fijaros aquí tenemos una alineación que nos permite alinear el texto dentro de la celda. Puede ser arriba a la izquierda, arriba en el centro, arriba a la derecha, en el centro medio. Si yo utilizo este botón, justo el del medio, me va a poner todas las palabras, me las va a poner directamente en el centro exacto de la celda, tanto en vertical como en horizontal. Esta es la manera más rápida de poder alinear. Pasa lo mismo con llamar a clientes y reunión de equipo. Si lo selecciono, les voy a decir, por ejemplo, que estén en el centro, pero que estén en este caso a la izquierda, utilizaría este botón de aquí, que es alinear izquierda y en el medio. También podemos utilizar los márgenes de celda. Estos márgenes de celda lo que nos van a permitir es, voy a escribir aquí en la parte de los elementos de los días de la semana, bueno, más que escribir, voy a seleccionar esas celdas, me voy a ir a los márgenes de celda y aquí nos van a permitir hacer varias cosas. Por ejemplo, que podamos cambiar qué espacio hay entre la palabra y la celda. Fijaros que tiene unos márgenes predeterminados de 00, 0,19, 0,19 y esto nos permite ponerlo, por ejemplo, todos a cero, es decir, que no haya márgenes, le digo aceptar, se mueven las celdas, voy a alinearlas para que lo podamos comprobar y ahora fijaros que están justo pegadas las palabras de lunes, martes, miércoles hasta domingo, están pegadas justo a la izquierda y arriba de la celda. Si nosotros lo que queremos es separar este texto de su celda, nos vamos a márgenes y le ponemos, por ejemplo, que de superior esté separado 0,2 centímetros, 0,2, 0,2, 0,2 en todos los márgenes que tenga, le digo aceptar y fijaros cómo la palabra, ¿veis? Se separa de arriba, se separa de la izquierda, se separa de abajo y se separa de la derecha. Así que esta opción me va a servir siempre para utilizar los márgenes de celda, que es el espacio que hay entre la palabra y el borde de la celda, ¿vale? Luego tenemos algunas opciones también que están bastante bien, que son, por ejemplo, permitir el espaciado entre celdas. Esto quiere decir que todas las celdas se van a separar. Le voy a poner, por ejemplo, que se separen 0,25. Le digo aceptar y fijaros que todas las celdas se separan entre ellas, ¿vale? Voy a configurar un poquito este margen que se me ha movido un poquito, ¿vale? Para que esté pegado. Este espaciado que genera lo he generado directamente con la línea, con los márgenes de celda y le he dicho el espaciado entre celdas. Lo voy a mover un poquito, ¿vale? Porque no cabe. Vale, lo voy a mover un pelín más, permitir espaciado entre celdas para que se vea el espaciado. Una vez que tengo el espaciado creado entre celdas, fijaros que lo que ha dejado es este espacio blanco que hay entre celdas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo un espacio blanco, un espacio blanco. Eso es lo que genera ese espaciado de márgenes de celda. ¿Vale? Lo he hecho con esta casilla de aquí. Y luego, fijaros que tenemos otras opciones que es ajustar automáticamente al tamaño del contenido. Pues esto es lo mismo de que he visto antes, ¿no? ¿Qué contenido tienes?
Las palabras directamente que están escritas en la celda, si nosotros le decimos aceptar, lo que hace es autoajustarse un poquito a la palabra, ¿vale? A la celda que contiene la palabra. Estas son herramientas de márgenes. Voy a quitar el espaciado, ¿vale? Porque la tabla ahora mismo no está bien configurada. Le quito el espaciado. Eso me ha pasado por los bordes, que tengo dobles. Y una vez que tengo, le voy a quitar los bordes ya directamente. Voy a dejar unos bordes normales. Voy a quitar el color de borde. Voy a poner todos los bordes normales. ¿Vale? Fijaros que aquí se me ha movido un poquito la tabla. ¿Vale? Voy a autoajustar un poquito esta tabla. Para autoajustar estas celdas, tendría que seleccionar toda mi tabla, irme a disposición de tabla y distribuir todas las filas y columnas, ¿vale? Para que sean todas iguales. ¿Vale? Voy a aumentar un poquitín, tanto las filas como las columnas. Voy a poner aquí, por ejemplo, 2, ¿vale? Para que quede así directamente, ya está posicionada bien la tabla. Bueno, he hecho algunos cambios en la tabla para que se vea. Una vez que tenemos hecho los cambios de la tabla, voy a hablar de dirección de texto. Esto lo que nos va a permitir es, por ejemplo, que llamar a clientes y reunión de equipos, en vez de estar de izquierda a derecha, estén de arriba a abajo. Pues si le digo dirección de texto, fijaros cómo me va cambiando. Me hace el giro. Si le vuelvo a dar, me vuelve a hacer el giro. Este es el que me interesa. Lo voy a centrar. Y así que tengo la dirección de texto cambiada y tengo llamar a clientes dado la vuelta, ¿vale? Para que esto se llama la dirección del texto dentro de la celda. Bueno, son herramientas que nos van a interesar a la hora de trabajar con las tablas. Tenemos otras herramientas, por ejemplo, si nosotros queremos poner un título en la tabla, voy a seleccionar la primera fila, que es la que tengo en verde, y voy a ir a estas herramientas que tengo en la parte de combinación. Estas herramientas de la parte de combinación nos van a permitir varias cosas. Por ejemplo, combinar celdas, es decir, unirlas. Si yo las combino, esta misma celda que yo la tengo para título, le voy a poner, por ejemplo, calendario de trabajo, y esta combinación lo que me va a permitir es que esta frase que yo acabo de escribir en calendario de trabajo, la pueda centrar directamente en esas celdas. Así que le voy a decir que aumente el tamaño de la letra, calendario de trabajo. Fijaros que ocupa las 7 columnas con la que yo había iniciado la tabla, y esto lo he hecho con esta herramienta que se llama combinar celdas. Fijaros que ahora se desactiva porque estas celdas ya no están combinadas y simplemente pues me va a servir para eso. También me va a servir para dividir. Por ejemplo, si nosotros queremos dividir esta celda o estas celdas de aquí, que son las llamadas a clientes, lo quiero llamar, por ejemplo, por la mañana y por la tarde, pues lo que hago es dividir las celdas. Entonces tengo que pensar en cuál es la división que quiero hacer. Por ejemplo, quiero hacer una división em, de dos filas y 7 columnas. Le digo aceptar. Aquí tendría la división creada. Y una vez que tengo la división creada, acordaros que podemos dividir. Voy a mover un poquito todos los bordes porque tengo una división, era de 2 por 6, no de 2. Voy a deshacer mejor para volver a hacerlo bien. Esto en realidad son 6 columnas, así que mi división sería de 6 columnas y 2 filas. ¿Vale? Esa sería la división correcta. ¿Vale? Ya la he dividido llamar a clientes, ahora ya tengo la división y aquí podría, por ejemplo, volver a combinar, poner, por ejemplo, del turno de mañana y aquí volver a combinar estas 6 celdas, combinarlas y aquí ya podría poner, por ejemplo, el turno de tarde. Llamar a clientes o bien por la mañana o bien por la tarde. Lo que hago es alinear, como antes he explicado, mañana y tarde. Le voy a poner un poquito de tamaño, mañana tarde, lo voy a poner en negrita, así que ya sé que las llamadas a clientes pueden realizarse mañana y tarde. ¿Vale? Entonces, lo que he utilizado para esas herramientas ha sido dividir celdas. ¿Vale? He calculado cuántas columnas quiero dividir, en este caso eran 6, y luego he dividido en 2 filas, ¿vale? Para que tenga 2 filas para poder trabajar. Y luego tenemos otra opción que sería esta opción de aquí que se llama dividir tabla. Bueno, depende del tipo de tabla que tengamos, la podemos utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera que esta fila, que es la reunión en equipo, quitarla de esta tabla y ponerla como independiente. Entonces puedo dividir tabla. En este caso, fijaros que he dividido tabla y lo que me ha ocurrido con esta opción de aquí de disposición de tabla, dividir tabla, lo que va a hacer es dividirme la tabla y me va a seleccionar solo esa parte correspondiente a la división de tabla que yo tengo.
¿Vale? Depende de un poco, ya digo que depende un poco de la tabla. Por ejemplo, también se podría hacer aquí en calendario, dividir tabla para poder dividir la tabla, o se podría hacer también aquí en las columnas de llamadas a clientes, pues lo mismo, también se puede hacer con dividir tabla, ¿vale? Fijaros que ya la he dividido y aquí tendría dos tablas, el calendario por un lado y la mañana y tarde por otro lado, ¿vale? He utilizado esta herramienta de dividir tabla para que veáis un poco que se puede separar una tabla en dos, ¿vale? Eso sí, se utiliza esa herramienta. Y luego, bueno, voy a deshacer para tener la tabla normal y corriente como yo la tenía. Otras herramientas que se pueden utilizar serían estas herramientas de aquí, que serían para insertar y eliminar elementos de la tabla, ¿vale? Todas estas herramientas se utilizan para lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos eliminar una columna determinada o insertar columnas determinadas, imaginemos que en este calendario nosotros insertamos una nueva columna. Vamos a insertarle, por ejemplo, en esta columna de lunes, vamos a insertarle a la izquierda. Aquí aparecerá esta nueva columna, la voy a combinar con las herramientas que hemos hecho y ahora fijaros, aquí tendría una nueva columna. He utilizado insertar columnas a la izquierda, la he combinado y aquí cambiaría la dirección del texto y aquí escribiría, por ejemplo, organización, ¿vale? Tengo que cambiar las direcciones de texto o pondría organización del texto, la pondría en vertical y quitaría este borde, ¿vale? Este borde que hay aquí que está en esta celda. Para quitar los bordes, acordaos que era en diseño de tabla, puedo ir a bordes y sombreado, esta sería la última opción, bordes y sombreado, y quitar el borde correspondiente a esa fila. Por ejemplo, este borde de aquí lo quitaría para poder tener esa tabla. Podríamos dibujarlo en negro, bueno, de ahí diferentes herramientas para poder trabajar. Es este borde, el que estoy diciendo, el que se tendría que quitar. Bueno, ya lo he quitado, quito el copiar borde. Me voy un momento a archivo e imprimir para ver cómo está la tabla. Vale, aquí tendría la tabla. Acordaos que tenemos que cambiar un poquito los márgenes para que esta tabla entre, tenga todos los bordes, ¿vale? Voy a ponerle un momentito todos los bordes para que sepamos un poco dónde están. Estos son los bordes que ahora mismo tenemos, ¿vale? Y esta es la nueva columna que he hecho de organización, ¿vale? Voy a quitar ese borde que no se me ha quitado. Este es el borde que tengo que quitar, ¿vale? Ya lo he quitado. Y ahora ya directamente tendría aquí todo el espacio de trabajo en esta tabla. He insertado columnas. También podemos insertar filas. En la misma tabla podemos utilizar las herramientas de insertar debajo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que debajo de reunión en equipo hubiera una fila, pues le digo insertar debajo, ya tengo la fila correspondiente y aquí lo que tendría que hacer sería dividir la celda, como hemos visto antes, dividir la celda, en este caso dos columnas y una fila, ya la tengo dividida, movería este borde, que es el que me va a permitir poder mover directamente aquí las columnas, combinar estas, por ejemplo, ¿vale? Combinar estas dos. Bueno, aquí ya es un trabajo un poco de ir marcando las herramientas de trabajo. Y aquí, por ejemplo, ya lo he cambiado, he combinado las celdas y aquí podríamos poner, por ejemplo, proyecto grupal. Y una vez que tengo puesto el nombre de la tarea que tenemos que realizar, voy a cambiarle el formato un momento para que tenga el mismo formato. Vale, ya le he cambiado el nombre, proyecto grupal, le he cambiado el formato, ya lo tengo creado y fijaros que hemos añadido una nueva fila que no existía desde el principio de la tabla, así que puedes ir ampliando tanto columnas como filas. Todo eso lo estoy haciendo desde disposición de tabla. Y luego pues tenemos las opciones de eliminación, ¿no? Eliminar tanto las filas como las columnas que deseemos o directamente eliminar la tabla completa, ¿vale? Lo digo por eso para que cuando nosotros queramos terminar el trabajo y no queremos ningún tipo de tabla, pues le decimos eliminar tabla y ya directamente eliminaría la tabla. Acordaos que para eliminar la tabla tenemos que seleccionar la tabla desde este controlador o desde este seleccionador de tabla y lo quitaría. Y luego tengo algunas herramientas también que me van a servir para trabajar, que tienen que ver con dibujar, es decir, con esta parte de aquí, dibujar, que nos van a permitir hacer diferentes tipos de tabla. Por ejemplo, si queremos empezar una tabla dentro de esta, pues utilizaría, por ejemplo, dibujar tabla
Y aquí, una vez que tengo puesto y marcado, perdón, una vez que tengo dibujado dibujar tabla, pues aquí fijaros que yo puedo dibujar tanto filas como columnas dentro de esta selección. En este caso son las celdas, ¿veis? Voy dibujando diferentes tipos de tabla, diferentes tipos de líneas para poder trabajar. Por ejemplo, aquí puedo dibujar otra fila o otra tabla, aquí puedo dibujar una columna, aquí una fila. Bueno, esto es el lápiz que se utiliza para dibujar tabla. A veces, a la hora de hacer una maquetación, es mucho más sencillo utilizar la dibujar tabla porque nos permite, ¿no?, crear las filas y columnas donde nosotros queramos. Y luego el borrador pues hace todo lo contrario. El borrador lo que hace es ir quitando. Si hago clic, me va quitando todo lo que voy dibujando. Me quita esta tabla, me quita estos bordes, me quita la columna. Bueno, aquí directamente me va quitando cosas, ¿no? Voy a utilizar otra vez la herramienta de borrador y voy quitando un poco todo lo que le puse, ¿veis? Voy quitando estas herramientas, voy quitando filas, voy quitando columnas, esta también. Vale, y ya tendría directamente todo quitado. Esto lo he hecho con el borrador. Luego, claro, estas columnas, como se me han quedado un poco descuadradas, acordaros que podemos distribuir las columnas, ponerles el mismo ancho, ¿vale? Para que queden bien, ¿vale? Voy cambiando, ya le he creado. Esta columna la tengo que mover un poquito. Ya la tengo generada. Fijaros que lo que hice fue utilizar las herramientas de dibujar tabla para ir añadiendo filas y columnas o borrador para ir quitándolas, ¿vale? Para ir quitándolas. Y luego, bueno, pues las últimas herramientas que tenemos dentro de tablas que también se pueden utilizar serían las selecciones. Por ejemplo, este botón de aquí, seleccionar, os lo voy a pintar aquí para que lo veáis. Ver cuadrículas y propiedades. Bueno, ¿para qué sirve cada una de ellas? Bueno, seleccionar principalmente va a servir para seleccionar columnas, por ejemplo, para seleccionar filas, para seleccionar toda la tabla. Bueno, son tipos de selección. Por ejemplo, si estoy en martes y le digo seleccionar toda la columna, me va a seleccionar la columna correspondiente de martes. Si está combinada, pues utiliza la combinación también para poder seleccionar. Si quiero seleccionar esta columna de organización, pues le digo seleccionar columna y me selecciona solo la columna. Estas columnas también se seleccionan directamente con el ratón, ¿vale? Desde aquí, desde arriba, desde la tabla, aparecerá una flecha negra que tira hacia abajo. Esta selecciona. Si vuelve a aparecer la flecha por aquí arriba, ¿veis? Aquí aparece la flecha negra, selecciona esta fila. En este caso, como está combinada, pues me selecciona toda la combinación también. Y luego tengo este botón de aquí que se llama ver cuadrículas, que lo que me va a permitir es dentro de la tabla poder ver aquellas bordes que no tienen color ni tienen estilo. Por ejemplo, aquí ha aparecido, ¿veis? Donde yo le quité el borde aparece como una línea discontinua muy fina y esa es la que me representa dónde están los bordes. Por ejemplo, si yo no tuviera bordes en la tabla, me fuera diseño de tabla, bordes y le digo sin borde, entonces la cuadrícula queda así, con esta línea discontinua, porque lo que nos está haciendo este botón que yo acabo de activar, que se llama ver cuadrículas, es quitar, ¿veis? Y poner los bordes ficticios que tiene la tabla. Ahora mismo no tiene bordes. Si yo me voy a archivo imprimir, veré la tabla sin bordes, ¿veis? No tiene bordes. Aunque aquí, con este botón de ver cuadrículas, sí que me permite ver dónde estarían las celdas, ¿vale? Para eso sirve este botón. Bueno, voy a recuperar la tabla como la tenía. Quito el botón de ver cuadrículas y el último botón que os voy a explicar es propiedades de la tabla. Las propiedades de la tabla lo que nos van a permitir es ver ciertos aspectos un poco ya más de opciones un poquito más avanzadas sobre cómo va a estar la tabla completa. Tiene varias pestañas. Una pestaña es la de tabla, otra es la de fila o la de columna, la de celda, texto alternativo. Bueno, pues cada una de ellas sirve para dar opciones. Por ejemplo, a la tabla, ¿cuánto mide mi tabla? Pues yo aquí, por ejemplo, le puedo poner que la tabla mide 16 centímetros. Le pongo el ancho preferido 16, mido en centímetros y luego qué alineaciones va a tener la tabla, ¿vale? Entonces desde aquí ya puedo configurarlo. El ajuste del texto dentro de la tabla, cuando hay un objeto al lado de ellos, por ejemplo, si nosotros queremos ajustar al centro, ¿vale? Esto se refiere a los elementos con respecto a la tabla. Ya se ha centrado la tabla, se ha puesto en 16 centímetros y desde aquí ya puedo cambiar esas propiedades, ¿vale? De alineación y de ajuste de texto. Y luego, pues tenemos también propiedades de fila, es decir, que todas las filas
especifiquen un alto concretamente. Por ejemplo, si nosotros quitamos esta casilla, le podemos decir cuánto es el alto. Esto ya lo hemos hecho con las herramientas directamente desde las herramientas de disposición de tabla. Pero bueno, se puede hacer aquí, se podría hacer para todas las filas o solo para una concreta. Lo mismo para las columnas y lo mismo para las celdas, ¿vale? Todo esto tiene que ver con las propiedades de cada elemento. Y por último, tenemos un texto alternativo que se utiliza para páginas web principalmente, que lo que nos va a permitir es que podamos poner un título que cuando nosotros pasemos el cursor por encima de la tabla aparezca un nombre, ¿vale? Eso se llama textos alternativos o ALT, que son de alternativo, ¿no? Pues aquí podría ponerle un título y una descripción, ¿vale? Y eso es para que cuando nosotros pasemos por encima de la tabla, pues aparezca ese texto alternativo que normalmente también sirve para personas con problemas de audición, pues que si tiene puesto el altavoz, pues que aparezca diciéndole el nombre de la tabla, la descripción de la tabla, ¿vale? Ya digo que serían también para temas de discapacidad, por ejemplo, auditiva. Bueno, cierro este panel que es el de las propiedades y me quedan por hacer también algún tipo de herramientas de datos, que serían esta parte de aquí de la derecha del todo, y esta parte de aquí nos va a permitir ordenar las tablas, repetir las filas, convertir en texto y hacer unas pequeñas fórmulas. Voy a hacer otro tipo de tabla que no sea esta. Me voy a ir a la hoja 2. En esta hoja 2 voy a insertar una tabla y en este caso, en vez de insertar una tabla, lo que voy a hacer es dibujar la tabla. ¿Vale? No voy a utilizar esta opción de aquí, insertar tabla, sino dibujar tabla. Entonces, ¿qué tabla quiero dibujar? Pues fijaros, dibujo primero la maqueta y luego elijo cuántos elementos va a haber en la tabla. Le voy a poner, por ejemplo, que va a tener la primera fila, que es el encabezado, voy dibujando con el lápiz, la primera fila es la del nombre, la segunda va a ser el apellido, la tercera va a ser para el puesto de trabajo y la última fila va a ser para el sueldo. Una vez que tengo hecho esta pequeña maqueta, quito el lápiz, en este caso quito dibujar tabla, es esta herramienta de aquí, y le voy a poner aquí los elementos. Voy a poner aquí nombre, voy a poner aquí apellidos, voy a poner aquí el puesto de trabajo y le voy a poner aquí el sueldo. Vale, estos son los elementos del encabezado. El encabezado, acordaros que se puede trabajar con diseño de tabla, utilizar un tipo de modelo, por ejemplo, si queremos un modelo que ya tenga encabezados, pues puedo utilizar cualquiera de estos, ¿vale? Son pequeños diseños que puedo utilizar. Vale, voy a utilizar, por ejemplo, un color verde. En este caso me ha puesto las filas con bandas, ¿vale? Y las columnas con bandas. Voy a quitar las columnas con bandas, no me interesan. Y voy a poner la fila de encabezado y una vez que tengo hecho el cambio, aquí tengo en la tabla, ¿vale? Voy a poner los bordes un momento para que veamos dónde están todos los bordes. Aquí están los bordes, luego se pueden quitar. Aquí estarían los nombres. Necesito volver a disposición de tabla y dibujar porque me ha faltado un filas para cada uno de los nombres de las personas. Elijo una fila, dibujo una fila, dibujo una fila, dibujo una fila. Con el lápiz voy trazando filas. Vale, ya tengo las filas creadas. Como tengo las filas con bandas, pues las pone de color distinto. Una vez que tengo dibujadas las filas, voy a ir a poner los nombres. Por ejemplo, Javier. En este caso voy a ponerle Javier Gómez. Tiene el puesto de secretario. Y el sueldo que le voy a poner va a ser, por ejemplo, 1.400 euros. ¿Vale? En este caso voy a utilizar aquí también a Marina. Marina del Río. Ella es administrativa. Le voy a poner el sueldo, va a cobrar 1.650, por ejemplo. Y una vez que tengo ya los elementos creados, bueno, aquí podría poner más personas. Lo que tengo que hacer es ordenar esta tabla. Entonces, para ordenar la tabla, podría seleccionar la tabla o seleccionar la columna por la que quiero ordenar. En este caso, imaginemos que queremos ordenar por esta columna, le digo ordenar. Y fijaros, aquí ya aparecerá por qué columna va a ordenar. Primero ordena por nombre y luego por apellidos, ¿vale? Entonces, tengo que seleccionar o bien la columna o bien la tabla. Si selecciono toda la tabla, le digo ordenar, le digo primero por nombre, luego por apellidos, ¿vale? Utilizando
el elemento ascendente. Acordaos que el ascendente es desde la A a la Z y el descendente es de Z a A, que es una pregunta bastante habitual en las oposiciones. Y ya una vez que tengo hecho el ordenamiento, le digo aceptar, ¿vale? Y fijaros que me coloca primero los blancos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos elementos que todavía no hemos utilizado. Estos elementos que no he utilizado, cuando nos vamos a ordenar, ¿vale? Aquí fijaros que no tenemos la opción de texto utilizando párrafos, o bien número o bien fecha, así que lo podemos ordenar con esos elementos. Em, Estos elementos, como nosotros no los vamos a utilizar ahora mismo, le voy a quitar estas filas un momento, le voy a decir eliminar celdas, eliminar toda la fila, me va a poner primero a Javier, luego a Marina, y una vez que ya tengo toda la tabla hecha, en este caso sería simplemente con dos nombres, pero pueden ser con bastantes nombres, pues voy a insertar una nueva fila, inserto nueva fila, y una vez que tengo la fila, esta la voy a utilizar para totales. Fijaros que aquí en la disposición de tabla, perdón, en el diseño de tabla teníamos una casilla que ponía fila de totales. En esta fila de totales, lo que me va lo que voy a poder hacer con esta fila de totales es hacer un cálculo. Por ejemplo, si nosotros queremos usar el cálculo de suma de sueldos, me voy a ir a disposición de tabla, voy a utilizar la herramienta de fórmula y en la herramienta de fórmula nos va a permitir crear fórmulas, por ejemplo, muy sencillas, muy básicas. Esto no es Excel, pero bueno, nos sirve para crear. En Word, las sumas se utilizan con una fórmula que se llama igual a sum above. En este caso, above es para las partes de arriba de la tabla. Yo aquí le voy a decir qué formato quiero que tenga. Como que estoy trabajando con euros, pues voy a utilizar este modelo de aquí. Es un modelo que está representado por almohadillas y ceros. Las almohadillas son números opcionales, los ceros son números obligatorios. Y luego el símbolo del euro. Le voy a decir que le diga aceptar y ya me suma todos los totales. Así que yo aquí puedo ponerle, por ejemplo, total. Y ya tendría, voy a seleccionar estas celdas, las voy a combinar y ya tendría directamente cuál es el total de sueldos de esta tabla. Entonces lo que he hecho ha sido utilizar las herramientas de ordenar y la herramienta de fórmula para que veáis un poco cómo calcula con las fórmulas. En este caso, la fórmula que yo he creado era sum paréntesis above y cierro el paréntesis, ¿vale? Puede ser también a la izquierda, puede ser a la derecha y ahí cambiará la nomenclatura. Será sum left, sum right, para poder trabajar con izquierda o derecha. Y por último, quería también decir para qué sirve este botón que se llama convertir tabla en texto. Y esta lo que nos va a convertir es, por ejemplo, si nosotros tenemos esta tabla pequeña y le decimos convertir en texto, podemos convertir la tabla en tipos de texto, que sería, por ejemplo, utilizar marcas de párrafo. Si le digo aceptar, me cambia la tabla, me la quita y lo que hace es convertirla en párrafos. ¿Ves? Estos son párrafos. Pero puedo convertirla también en tabulaciones, por ejemplo. Si le digo tabulaciones, fijaros que me crea varias columnas, todas ellas con tabulaciones, izquierda, izquierda, izquierda. Son tabulaciones, por lo tanto, puedo convertir esta tabla en texto, ¿no? Y se puede hacer también lo contrario, es decir, convertir una tabla que nosotros tenemos hecha en tabulaciones, si nosotros tenemos estas tabulaciones hechas que son columnas, la podemos convertir si nos vamos a insertar, nos vamos a tabla y le decimos convertir texto en tabla, lo que nos va a permitir es hacer, ¿veis? Cuatro columnas, cuatro filas, le digo aceptar y ya me la convierte, ¿vale? No en el mismo formato que yo tenía, pero sí que me permite cambiar esa forma de trabajar de entre una tabla y un texto y desde un texto a una tabla, ¿vale? Esto lo hice de dos maneras. Una de ellas fue cuando tengo una tabla, irme a disposición de tabla, convertir en texto, decirle tabulaciones y aceptar. Y la otra manera que hice fue insertar tabla, convertir texto en tabla, ¿vale? Y le puse cuántas filas y columnas quería trabajar y aceptar para que me lo vuelva a reconvertir, ¿vale? Esas serían las dos inversiones, ¿no? De una a otra. Y convertir texto también, pues, nos permitiría, por ejemplo, pues, separarlo por puntos y comas o por otro tipo de símbolos, pues, el guión, por ejemplo, que también lo puedo dividir. Por ejemplo, puntos y comas quedaría así, ¿vale? Que esto se ve mucho en algunos archivos de Excel, sobre todo cuando lo pasamos a Word. Bueno, pero eso será en otros píldoras y en otros vídeos. Bueno, espero que esta parte de trabajo de las tablas os haya servido para ver un poco todas esas herramientas con las que se puede trabajar. Ha sido un poco rápido, pero bueno,
sobre todo que os haya servido y nada. Nos vemos en otras píldoras, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas.